Siddhartha, por Hermann Hesse. Primera parte. 1. El hijo del Brahman. Siddhartha, el agraciado hijo de Brahman, el joven halcón, creció junto a su amigo Govinda, a la sombra de la casa, bajo el sol a la orilla del río, junto a las barcas, el lombrío del bosque de sauces y de higueras. El sol broncea sus brillantes hombros al borde del río, en el baño, en las abluciones sagradas, en los sacrificios religiosos. Sus ojos se ensombrecían al jugar en el bosque de mangos, al escuchar el canto de su madre y las enseñanzas que su padre le impartía a los sabios. Ya hacía mucho tiempo que Siddhartha participaba en las conferencias de los sabios. Con Govinda se entrenaba en la polémica, en el arte de la contemplación y de la meditación. Ya podía pronunciar quedamente el Om, la palabra por excelencia. Había conseguido decirlo en silencio al aspirar. Aprendió a enunciarlo calladamente al exhalar con toda su alma. Mientras su frente se iluminaba con el espíritu, ya había encontrado el Atman, el indestructible, en el fondo de sí mismo, siendo uno con el universo. La alegría invadía el corazón de su padre al ver al hijo inteligente, con deseos de saber. Observaba cómo crecía en Siddhartha un gran sabio y sacerdote, un príncipe entre los brahmanes. Una deliciosa sensación llenaba el pecho de su madre cuando le veía andar, sentarse, levantarse. Siddhartha, el fuerte, el hermoso, el de miembros ágiles, que la saludaba con perfectos modales. El amor se despertaba en el corazón de las hijas de los brahmanes cuando Siddhartha paseaba por las callejuelas de la ciudad con la frente alta, la mirada real, la figura grácil. Pero Govinda era el que más amaba a Siddhartha, su amigo, el hijo del Brahman. Amaba la mirada de Siddhartha, su voz cálida, amaba su forma de andar y la armonía de sus movimientos. Amaba todo lo que Siddhartha hacía y decía, pero lo que más veneraba era su inteligencia, sus pensamientos ardientes y elevados, su férrea voluntad y su vocación sublime. Govinda lo presentía. Este sería un Brahman corriente ni un oscuro ejecutor de sacrificios, ni un ávido comerciante de fórmulas mágicas, ni tampoco un retórico vacío, ni un sacerdote astuto. Sin embargo, tampoco sería una mansa y estúpida oveja entre las masas del rebaño. No, y tampoco él, Govinda, quería ser así, un Brahman como hay 10.000. Quería seguir a Siddhartha, el amado, el magnífico. Y si Siddhartha un día se convertía en Dios, y si un día entraba en el imperio de la luz, Govinda lo seguiría entonces como su amigo, su acompañante, su criado, su escudero, su sombra. Todos querían así a Siddhartha, a todos daba alegría y gozo. No obstante, el propio Siddhartha no sentía ni alegría ni gozo. Su corazón no compartía ese júbilo general cuando andaba por los caminos rosados del jardín de higueras, o cuando se hallaba sentado a la sombra azul del bosque de la contemplación, cuando lavaba sus miembros en el diario baño propiciatorio, o hacía sacrificios entre las profundas sombras del bosque de mangos. Hasta él llegaban sin cesar sueños y pensamientos que emanaban de la corriente del río, del brillo de las estrellas, del resplandor del sol. El ánimo se le intranquilizaba con pesadillas salidas del humo de los sacrificios, de los versos del Rig Veda, filtrados en las doctrinas de los viejos brahmanes. Siddhartha había empezado a alimentar el descontento de su interior.
bastarían. Había empezado a presentir que su venerable padre y los otros profesores, junto con los sabios brahmanes, le habían comunicado la parte más importante de su sabiduría. Adivinaba que ya había llenado hasta el borde del recipiente y que, sin embargo, el recipiente no se encontraba lleno. El espíritu no se hallaba satisfecho, el alma no estaba tranquila, el corazón no se sentía sosegado. Las abluciones eran buenas, pero eran agua, no lavaban el pecado, no curaban la sed del espíritu, no tranquilizaban la angustia del corazón. Los sacrificios y la invocación de los dioses eran excelentes, pero lo eran todo. Daban los sacrificios la felicidad. ¿Y qué sucedía con los dioses? Realmente era Prajapati, el creador del mundo. No, era Atman, lo único, lo invisible, quien había creado. ¿Acaso los dioses no eran unos seres creados como yo y como tú, mortales, pasajeros? ¿Tenía sentido entonces ofrecer sacrificios a los dioses? ¿A quién más se debía ofrecer sacrificios y mostrar devoción? Que no fuera al único, al Atman. ¿Y dónde se podía encontrar al Atman? ¿Dónde habitaba? ¿Dónde latía su corazón eterno? ¿Dónde sino en el propio yo, en el interior, en lo indestructible de cada uno lleva dentro de sí? Pero, ¿dónde se halla este yo, este interior, esto último? No es carne ni hueso, no es pensamiento ni conciencia. Así lo enseñan los grandes sabios. Entonces, ¿dónde se encontraba? Existía otro camino para llegar al yo, al Atman, un camino que valía la pena buscar. Pero nadie enseñaba ese camino, nadie lo conocía, ni el padre, ni los profesores, ni los sabios, tampoco los salmos sagrados. Todo lo sabían los brahmanes y sus libros religiosos. No conocían todo, se habían preocupado de todo, lo referente a la creación del mundo, al origen de la oración, de los elementos, de la aspiración, a las órdenes de los sentidos, a los hechos de los dioses. Sabían infinidad de cosas, pero ¿tenía algún valor saber todo esto si se desconocía al uno, al único, al más importante, al únicamente importante? Ciertamente, muchos versos de los libros sagrados, sobre todo los Upanishads de Samaveda, hablaban de este interior último. Maravillosos versos. Tu alma es el mundo eterno, se leía allí. Y escrito está que el hombre, mientras duerme, durante el sueño profundo, entra dentro de su interior y vive en el Atman. Qué maravillosa sabiduría entrañaban esos versos. Todo el conocimiento de los grandes sabios se había reunido en estas palabras mágicas, puras como la miel de las abejas. No se debía menospreciar los enormes conocimientos que aquí guardaban reunidos por innumerables generaciones de sabios brahmanes. Pero, ¿dónde se encontraban los brahmanes, los sacerdotes, los sabios que no solo tenían estos conocimientos, sino que también los vivían? ¿Dónde se encontraba el inicio, que era capaz de retener el Atman desde el sueño hasta el despertar, durante la vida, con cada paso, cada palabra o hecho? Siddhartha conocía a muchos brahmanes venerables, sobre todo a su padre, el puro, el sabio, el más reverenciado. Su padre era digno de admiración, su carácter era tranquilo y noble, su vida era pura, su palabra sabia, sus pensamientos finos y dignos. Pero él, que sabía tanto, vivía la bienaventura, tenía la paz. ¿Acaso no era también uno de los que buscaban siempre sedientos? No necesitaba beber continuamente en las fuentes sagradas, en los sacrificios, en los libros, en los diálogos
con los brahmanes, porque él, que era irreprochable, tenía que lavar diariamente sus pecados, esforzándose cada día en la purificación, repetirla cotidianamente. No estaba el Atman en él, no fluía la primera fuente de su propio corazón. Esta primera fuente tenía que encontrarse en el propio yo. Era necesario poseerla. Todo lo demás era una búsqueda vana, un rodeo, un desvarío. Tales eran los afanes de Siddhartha. Eran su sed, su sufrimiento. Con frecuencia pronunciaba las palabras de uno de los Chandogya Upanishad. En verdad, el nombre del Brahman es Satyam. Quien lo sabe, con certeza entra diariamente en el mundo celestial. Siddhartha parecía estar a menudo cerca del mundo celestial, pero nunca lo había alcanzado completamente. Jamás había saciado la sed, como tampoco ninguno de los entre los más sabios de Siddhartha conociera, y de cuyas enseñanzas disfrutó. Nadie había alcanzado ese mundo celestial que apaga la sed eterna para siempre. Govinda, dijo Siddhartha a su amigo, ven conmigo a la higuera de los banianos. Tenemos que practicar el arte de la meditación. Se fueron a la higuera de los banianos. Se sentaron aquí Siddhartha y 20 pasos más allá, Govinda, acomodado y dispuesto a decir el Om. Siddhartha repitió el verso murmurando: Om es el arco, la flecha es el alma, la meta de la flecha es el Brahman, al que sin arredrarse se debe apuntar. Cuando había pasado el tiempo acostumbrado para el ejercicio del arte de ensimismarse, Govinda se levantó. Se había hecho tarde, ya era la hora de efectuar la ablución de la noche. Llamó a Siddhartha por su nombre. Siddhartha no contestó. Siddhartha se hallaba sentado, con la mirada fija en una meta lejana, con la punta de la lengua saliendo un poco de entre los dientes. Parecía que no respiraba. Así sentado, logrado el arte de ensimismarse, pensaba en el Om. Enviaba su alma como una flecha hacia el Brahman. Un día, por la ciudad de Siddhartha, pasaron unos samanas, ascetas peregrinos. Eran 3 hombres enjutos y cansados, ni viejos ni jóvenes, con los hombros ensangrentados y llenos de polvo, casi desnudos, abrasados por el sol, solitarios, extraños y flacos chacales en un reino de hombres. Tras ellos se venía un aire de silenciosa pasión, de despiadada e inflexible renunciación. Por la noche, después de la hora de la contemplación, Siddhartha declaró a Govinda: mañana de madrugada, amigo, Siddhartha irá con los samanas. Será un nuevo samana. Govinda palideció al oír tales palabras y al leer en la expresión de su amigo aquella decisión inalterable, como la trayectoria de la flecha disparada por el arco. De pronto y con la primera mirada, Govinda se dio cuenta. Esto es solo el principio. Ahora Siddhartha inicia su camino. Ahora empieza a despertar su destino, y con lo suyo también el mío. Y se tornó lívido como la piel seca de un plátano. Siddhartha invocó: te lo permitirá tu padre. Siddhartha le observó como uno que se empieza a despertar. Raudo como una flecha, leyó en el alma de Govinda, adivinó su amor, advirtió su sumisión. Govinda, afirmó en voz baja, no debemos malgastar palabras. Mañana de madrugada empezaré la vida de los samanas. No se hable más. Siddhartha entró en la habitación donde se encontraba su padre sentado encima de una estera de maguey. Se colocó tras él y aguardó hasta que se percatara de que alguien se hallaba a sus espaldas. El Brahman preguntó: ¿eres tú, Siddhartha? Dime lo que hay en tu corazón. Empezó Siddhartha. Con
Permiso, padre. He venido a comunicarte que deseo abandonar mañana tu casa para irme con los ascetas. Mi deseo es convertirme en un samana. Espero que mi padre no se oponga. El brahman quedó en silencio y permaneció así tanto tiempo que por la pequeña ventana pasaron las estrellas y cambiaron su figura de que se rompiera el silencio de aquella habitación. Callado e inmóvil estaba el hijo con los brazos cruzados. Callado e inmóvil, el padre seguía sentado sobre la estera y las estrellas pasaban por el cielo. Entonces declaró el padre: no es conveniente que un brahman pronuncie palabras violentas y furiosas, pero la indignación estremece mi alma. No quiero oír de tu boca este deseo por segunda vez. Lentamente se levantó el brahman. Siddhartha continuaba callado con los brazos cruzados. ¿Qué esperas?, preguntó el padre. Siddhartha contestó: tú ya sabes. Buscó su cama y se tendió en ella lleno de ira. Después de una hora, el sueño no había conseguido cerrarle los ojos. Se levantó del brahman, paseó de un lado a otro y por fin salió de la casa. A través de la pequeña ventana de la habitación miró hacia el interior y vio a Siddhartha en el mismo lugar, con los brazos cruzados, pálido, con su clara túnica reluciente. El padre regresó a su lecho con el corazón intranquilo. Pasó una hora más sin conseguir conciliar el sueño. Se levantó otra vez, paseó de un lado a otro, salió de la casa y observó que la luna había salido. A través de la ventana de la alcoba contempló el interior y allí se encontraba aún Siddhartha, inmóvil, con los brazos cruzados, con la luz de la luna reflejándose en sus desnudas piernas. Con el corazón abrumado, regresó a su cama y volvió después de una hora, de 2 horas. Miró a través de la pequeña ventana y vio a Siddhartha a la luz de la luna, de las estrellas, en la oscuridad, y lo repitió a cada hora. En silencio miraba hacia la alcoba y veía que Siddhartha no se movía. Su corazón se llenó de ira, se colmó de intranquilidad, se saturó de miedo, se hinchó de pena. En la última hora de la noche, antes de que empezara el día, regresó, entró en el cuarto y observó al joven, que parecía más alto, como un extraño. Siddhartha invocó: ¿qué esperas? Tú ya sabes. Te quedarás siempre así y aguardarás hasta que se haga de día, hasta el mediodía, hasta la noche. Me quedaré así y esperaré. Te cansarás, Siddhartha. Me cansaré. Te dormirás, Siddhartha. No me dormiré. Te morirás, Siddhartha. Me moriré. Y prefieres morir antes que obedecer a tu padre. Siddhartha siempre ha obedecido a su padre. Así pues, deseas abandonar tu idea. Siddhartha hará lo que su padre le diga. La primera luz del día entró en la habitación. El brahman vio que las rodillas de Siddhartha temblaban. Sin embargo, en el rostro de su hijo no había duda. Sus ojos miraban hacia muy lejos. Entonces el padre se dio cuenta de que Siddhartha ya no podía permanecer a su lado en su tierra. Comprendió que ya lo había abandonado. El padre tocó el hombro de Siddhartha. Irás al bosque, dijo, y serás un samana. Si encuentras la bienaventuranza en el bosque, regresa y enséñamela. Si hallas el desengaño, vuelve y de nuevo sacrificaremos junto ante los dioses. Ahora besa a tu madre y dile hacia dónde vas. Ya es mi hora de ir al río a efectuar la primera ablución. Retiró la mano del hombro de su hijo y se retiró. Siddhartha vaciló al dar el primer paso. Dominó sus miembros, se inclinó ante su padre y se dirigió hacia su madre para hacer lo que se le había ordenado.
con la primera luz del día. Siddhartha abandonó lentamente la silenciosa ciudad, con las piernas entumecidas aún. En la ciudad Yoka, en la última choza, apareció una sombra que se había escondido allí y que se unió al peregrino. Era Govinda. «¿Has venido?», declaró Siddhartha sonriente. «He venido», respondió Govinda.